Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con la señal de la cruz, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano, hoy 27 de enero, tercera semana del tiempo ordinario. Hoy se reflexiona a partir de la lectura del Salmo 119. Aprimi gli occhi, perché io consideri le meraviglie della tua legge. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Parola di Dio. Este mismo pasaje será leído en los 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Desde los Estados Unidos saludamos a ESNE, El Sembrador, EWTN, Radio Paz de Miami y Santa Teresita Radio. También saludamos a Radio Católica en Savannah, Georgia, a Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston. Saludamos a Radio María en Chile, a Radio María de Venezuela, a Radio María en Panamá y México. Saludamos también a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Saludamos a los amigos de Radio San Camilo en Perú y a los de Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina. Y saludamos, por supuesto, a las emisoras que transmiten desde España: Cetel Montevé en Alicante, Popular TV Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo. Y por supuesto a ustedes, amigos oyentes, que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Recordamos que esta es una emisión radio-televisiva. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Selig, deren Weg ohne Tadel ist, die gehen nach der Weisung des Herrn. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Pfade. Öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder deiner Weisung. Ich erhebe meine Hände zu deinen Geboten, die ich liebe. Ich will nachsinnen über deine Gesetze. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Das Aufschließen deiner Worte erleuchtet, den Unerfahrenen schenkt es Einsicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Medito tus mandatos, me fijo en tus sendas. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Levantaré mis manos hacia tus decretos que amo tanto y recitaré tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura do Salmo 119. Felizes os que seguem o caminho da retidão
e vivem segundo a lei do Senhor. Meditarei nos teus preceitos e prestarei atenção aos teus caminhos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Levanto as mãos para os teus mandamentos e meditarei nas tuas leis. A tua palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. O conhecimento dos teus ensinamentos ilumina e dá inteligência aos simples. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. طوبى للكاملين في سلوكهم للسائرين في شريعة الرب. إني في أوامرك أتأمل وفي سبلك أنظر. افتح عيني فأبصر عجائب شريعتك وأرفع كفي إلى وصاياك وأتأمل في فرائضك. كلمتك مصباح لقدمي ونور لسبيلي. شرح كلامك منير يعطي البسطاء فطنة. كلام الرب. Czytanie z Psalmu 119. Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego prawa. Wznoszę moje ręce ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważać będę Twoje ustawy. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Oto Słowo Boże. Después de la lectura en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre, nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí. Hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura, escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra. Esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida.
No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la Lectio Divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la Lectio Divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración. Permaneciendo siempre adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la Lectio Divina es la contemplación.
Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar. Y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las sagradas escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filiale attachée. El monitor francés presenta los saludos de los fieles al Santo Padre y procederá a pronunciar un resumen de la catequesis en francés. Nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les paroles des Saintes Écritures n'ont pas été écrites pour rester emprisonnées. Las palabras de la Sagrada Escritura, dice el monitor, no fueron escritas para quedar aprisionadas en el papel, sino para ser acogidas y hacerlas germinar en nuestros corazones. Cada día Dios pasa y siembra una semilla. No sabemos si hoy encontrará tierra seca, zarzas o buena tierra para crecer. Depende de nosotros. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras apoyo para su propia visión filosófica o moral. Sabe que fueron escritas en el Espíritu Santo y que es en este Espíritu donde deben ser recibidas y comprendidas. La Biblia no está escrita para la humanidad genérica, sino para nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso. La tradición cristiana es rica en experiencias y reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura, y el método de la lección divina
nacido en el mundo monástico, se extiende cada vez más entre los cristianos. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros en ella. Apoya nuestra acción, nos da fuerza y serenidad. Se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable. El Santo Padre saluda cordialmente a los fieles de lengua francesa, los invita a leer y a rezar cada día algunos versículos de la palabra de Dios para dar fuerza, serenidad y paz a su vida. Y los bendice. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Je vous invite à lire et à prier chaque jour quelques versets de la parole de Dieu pour donner force, sérénité et paix à votre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. También el monitor en lengua inglesa ha presentado los saludos de los fieles al Santo Padre. Recuerda que al final de la audiencia general el Santo Padre extenderá su bendición a todos y procede también él, en este caso, a realizar un resumen de la catequesis del Papa en inglés. In the life of prayer. The Catechism encourages the prayerful reading of Scripture so that a dialogue can take place between God and ourselves. Since the Holy Spirit, who inspired the writing of the sacred texts, also dwells in the hearts of every believer, we are enabled through our frequent and prayerful encounter with the revealed Word to enter more deeply into relationship with the Triune God. As a living word, the Scriptures speak to us in the here and now of our lives, illuminating new situations, offering fresh insights, and often challenging our habitual way of thinking about and seeing the world. The interplay of prayer and the reading of the Scripture is seen especially in the practice of Lectio Divina. This consists of slowly reading a biblical passage, then spending a period of time meditating on the text in openness to the Spirit, letting God speak to us through a particular word, phrase, or image. The fruit of this prayerful dialogue is contemplation as we silently rest under the Father's loving gaze. The Scriptures thus become an inexhaustible source of peace, wisdom, and strength as we grow in faith and give it concrete expression in charity and service of others. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Que el Espíritu Santo los lleve a acoger siempre más las Sagradas Escrituras como lámpara que ilumina los pasos de nuestra vida cotidiana. Sobre ustedes y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que el Señor los bendiga. May the Holy Spirit lead us to appreciate more deeply the light that sacred Scripture shines upon our daily lives. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens
für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden, allen Zuhörern den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. El monitor de lengua alemana también haciendo su resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre en italiano. Recuerda que las palabras de la Biblia deben dar fruto en la vida del lector y que para ello es bueno contemplar en oración un pasaje tras otro. Para un corazón que escucha, recuerda y repite las palabras del Santo Padre, las Escrituras se convierten así en la palabra viva de Dios. Y así como leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. El texto bíblico es como un espejo en el que el orante se reconoce. Den reichen Schatz des Wortes Gottes zu heben, hat sich in der monastischen Tradition die Methode der geistlichen Schriftlesung, der Lectio Divina, entwickelt. También recuerda que para extraer el rico tesoro de la palabra de Dios, el método de lectura espiritual de la Lectio Divina, que se ha desarrollado en la tradición monástica, consta de 4 pasos. La lectura atenta, que acerca al orante al texto. En la meditación, por ejemplo, dice al repetir una frase, intenta comprender más profundamente los pensamientos individuales. En la oración, pregunta qué quiere decirle a Dios. Y finalmente, en la contemplación, busca ver la belleza y la bondad de la actividad de Dios y entra en un diálogo amoroso con el Señor. La Sagrada Escritura nos llama a escuchar a Dios y a poner en práctica lo que escuchamos. Así muchos santos se han dejado llevar por la palabra de Dios en sus vidas, ha recordado el monitor. El Santo Padre, saludándolos cordialmente, invita a los fieles alemanes a que cada mañana elijan una frase de la Biblia como compañera del día. Nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y a vivirla. Y desea que el Espíritu Santo acompañe y guíe a los fieles alemanes en su camino. Es wird uns helfen, Gottes Willen besser zu verstehen und zu leben. Der Heilige Geist leite euch auf euren Wegen. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos
cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la Lectio Divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los anima a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua materna los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y a todos los que están esparcidos por el mundo. Ahora es el monitor de lengua portuguesa quien presenta los saludos de los fieles al Papa y quien pronunciará el resumen de la catequesis en portugués. Da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Debruçamo-nos hoje sobre a oração feita a partir da Sagrada Escritura. Na verdade, as palavras desta não foram escritas para ficar presas ao papel, mas para ser acolhidas por uma pessoa que reza, fazendo-as germinar no próprio coração. Do coração aberto a Deus, da nossa oração, depende a possibilidade de texto bíblico se tornar para nós palavra viva de Deus. El monitor en lengua portuguesa recuerda que del corazón abierto a Dios de nuestra oración depende la posibilidad de que un texto bíblico se convierta para nosotros en palabra viva de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando se acoge con el corazón abierto, no deja las cosas como estaban antes. La palabra de Dios inspira las buenas intenciones y apoya la acción, nos da fuerza, serenidad e incluso cuando nos pone en crisis, cuando estamos en crisis o nos pone en crisis, nos da paz. Permanecendo aderente ao texto, começa a interrogar-me sobre o que me diz. ¿Cómo acoger con el corazón abierto la palabra de Dios? El método de la lección divina es conocido. En primer lugar, se lee el texto bíblico con atención para entender lo que significa en mí mismo. Después lo meditamos entrando en diálogo con él.
Y así comienzo a preguntarme qué me dice ese texto. Este es un pasaje delicado, dice el monitor, porque es necesario no dejarse llevar por interpretaciones subjetivas, sino insertarse en la tradición que nos une a cada uno de nosotros con la Sagrada Escritura. Recuerda también el último paso dicho por el Santo Padre de la contemplación. En este paso, las palabras y los pensamientos dan paso al amor, como entre los amantes que a veces solo tienen que mirarse en silencio. De este modo, la palabra de Dios se hace carne en las personas que la acogen en la oración. El Santo Padre saluda de corazón a los oyentes de habla portuguesa. Desea que nada les impida vivir y crecer en la amistad del Señor Jesús y dar testimonio de toda su gran bondad y misericordia. Que su bendición, les dijo el Santo Padre, descienda generosamente sobre todos los fieles de lengua portuguesa y sobre sus familias. También aquí el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, de Brasil y, por supuesto, de Portugal. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Así, el monitor de lengua árabe ha llevado también al Santo Padre el afecto de los fieles y está realizando también un resumen de la catequesis del Papa en su lengua. تأمل قداسة البابا اليوم في الصلاة مع الكتاب المقدس. قال قداسته: لم تكتب كلمات الكتاب المقدس لتظل سجينة الورق، بل لتنمو في قلب حي يصليها ولينشأ من خلالها حوار مع الله. كتبت كل آية من الكتاب المقدس لكل واحد منا، لذلك يعتمد الأمر علينا وعلى صلاتنا وعلى قلبنا في كيفية استقبالها في حياتنا. ودعانا قداسته إلى الصلاة من خلال طريقة القراءة الربانية، أي التأمل في كلمة الله، وهي طريقة نشأت في الأديار الرهبانية واليوم أصبحت ممارسة في كل الرعايا. في هذا التأمل نبدأ أولاً فنقرأ بانتباه وبأمانة نصاً من الكتاب المقدس، ثم ندخل في حوار مع الله حتى نكتشف ما يريد أن يقوله لنا من خلال النص الذي قرأناه. وفي النهاية فترة المشاهدة نعبر فيها عن حبنا لله بلغة العيون والقلوب. وقال قداسته: بالصلاة تأتي كلمة الله لتقيم فينا ونقيم فيها، فتلهمنا كل عمل صالح وتمنحنا القوة والإطمئنان، حتى إذا أثارت فينا أزمة فإنها تمنحنا السلام وتحمينا من كل شر. وأضاف قداسته عن قراءة المسيحيين الأوائل للكتاب المقدس: إنهم كانوا يقرؤون ويتأملون بحرارة لدرجة أنهم كانوا يطبعون الكتاب في نفوسهم. كذلك يجب أن نقرأ نحن أيضا كلمة الله اليوم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. El Santo Padre saluda a los fieles de habla árabe, les dice: la Biblia es un tesoro inagotable, que el Señor nos conceda obtener más y más de Él a través de la oración. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal.
También en este caso, por supuesto, el monitor de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Santo Padre. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy, presentando previamente, por supuesto, los saludos de los fieles al Santo Padre Francisco. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy świętego Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, rodziny, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, zwróćmy dzisiaj uwagę na modlitwę, którą możemy podjąć, wychodząc od tekstów Pisma Świętego. Może słyszałem jakiś biblijny fragment już wiele razy, a nagle, pewnego dnia, przemawia on do mnie inaczej i rozjaśnia przeżywaną przeze mnie sytuację. To od naszej modlitwy, od otwartego serca, z jakim podchodzimy do Pisma Świętego, En el resumen de la catequesis que presenta el monitor a los fieles de lengua polaca, les dice, queridos hermanos y hermanas, dirijamos hoy nuestra atención a la oración que podemos realizar a partir de los textos de la Sagrada Escritura. Tal vez he escuchado un pasaje bíblico muchas veces antes y de repente un día me habla de manera distinta e ilumina la situación que estoy viviendo. Depende de nuestra oración, de la apertura de nuestro corazón hacia las Sagradas Escrituras, que éstas se conviertan en nosotros, en la palabra viva de Dios. Podczas którego słowa i myśli ustępują miejsca miłości, kiedy wystarcza milczenie i zatopienie się w Bogu. Tekst biblijny staje się wówczas zwierciadłem, ikoną Boga i wezwaniem do modlitwy. Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje nam siłę i obdarza pokojem. La palabra de Dios está viva en nosotros, dice el monitor polaco, nos inspira buenas intenciones, nos da fuerza y nos da paz. También en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, la palabra de Dios genera confianza y fuerza de espíritu en nuestros corazones y nos protege de los ataques del mal. Que los textos de las Sagradas Escrituras, que son el tesoro inagotable de la sabiduría de Dios, se conviertan también para nosotros en la fuente de la oración y en el fundamento de la construcción de nuestra relación con Dios. El Santo Padre saluda cordialmente a los polacos y recuerda la celebración hoy de la memoria litúrgica de Santa Ángela Merici, fundadora de la Compañía de Santa Úrsula. De su espiritualidad han florecido numerosas congregaciones ursulinas, presentes también en Polonia. Inspirada por la palabra de Dios, dice el Santo Padre, Santa Ángela deseaba que las hermanas dedicadas sin reservas a Dios y a los pobres asumieran con valentía el trabajo educativo entre los niños y los jóvenes. Ella recomendaba, dijo el Papa, manténganse en el camino antiguo y hagan una nueva vida. Siguiendo su ejemplo, espero que la lectura diaria de la Sagrada Escritura les ayude a dar un testimonio alegre de su fe. Los bendigo de corazón. Así el Papa a los fieles polacos, palabras que el monitor también traduce en su idioma.
aby siostry bezgranicznie oddane Bogu i ubogim z odwagą podejmowały pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Zachęcała, trzymając się starych dróg, czyńcie życie nowe. Życzę, aby za jej przykładem codzienna lektura Pisma Świętego pomagała wam świadczyć z radością o waszej wierze. Z serca wam błogosławię. Es el momento de la presentación de los saludos de los fieles de lengua italiana, que también en este caso los fieles de lengua italiana les dice quieren expresarle su gratitud, y los fieles de lengua italiana, dijo también el monitor, rezan por su ministerio apostólico. La benedizione apostolica, estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Hoy, aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, se celebra la jornada de la memoria. Recordamos a las víctimas de la Shoah y a todas las personas perseguidas y deportadas por el régimen nazista. Recordar es una expresión de humanidad. Recordar es signo de civilización. Recordar las condiciones es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad. Recordar también es estar atentos para que estas cosas, porque estas cosas pueden suceder otra vez a partir de propuestas ideológicas que quieren salvar un pueblo y terminan por destruir un pueblo y la humanidad. Estén atentos a este camino de muerte y de exterminio y de brutalidad. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Mañana es la memoria litúrgica de San Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas. Que su ejemplo anime a todos, especialmente a los estudiantes, a ver a Jesús como el único maestro de la vida, mientras que su doctrina les anima a confiar en la sabiduría del corazón para cumplir con su misión. Mi pensamiento va al final, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Espero que cada uno en su propia situación contribuya generosamente a difundir la alegría de amar y servir a Jesús. Ahora nos disponemos, estimados oyentes y telespectadores, a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.